buena tarde. Estamos conversando con Jorge Rada, abogado fiscalista, sobre el tema de la estafa maestra. Gracias, Jorge. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Alonso? Aquí acompañándote nuevamente en esta interesante entrevista y estamos a tus órdenes. Vamos a hablar sobre la estafa maestra, un escándalo que surgió en enero de 2018 cuando el portal de noticias Animal Político y la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción documentaron un saqueo a los fondos públicos federales a través de la triangulación de recursos públicos utilizando universidades y empresas fachada. Al menos eso documenta este trabajo periodístico. Sí. A partir de ahí se han señalado a actores como los responsables de estos actos, actores como Rosario Robles Berlanga, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de la SEDATU, un actor zacatecano, Pedro de León Mojarro, coordinador de delegados de Sedesol. Entiendo, Jorge, tú formas parte del equipo que lleva la defensa de este actor zacatecano. No sé si participas también en la defensa de Rosario Robles. Bueno, sí, Alonso, estamos colaborando con el equipo de abogados de la exsecretaria Rosario, derivado de que las causas pues, lógicamente nos llevan al mismo camino. Y efectivamente también estamos llevando el asunto del coordinador de delegaciones del entonces Sedesol, y pues hasta el momento estamos llevando esta defensa jurídica. Jorge, nos interesaría mucho el análisis que puedas hacer tú desde la parte pues, de los pormenores jurídicos, un análisis como jurista sobre la imputación que está haciendo la Fiscalía General de la República en contra pues, de Rosario Robles y de este actor zacatecano por uso indebido del servicio público. Atribuyen que pues, ella conocía de cómo se estaban firmando estos contratos o convenios que incluso los catalogan como indebidos con universidades públicas para, dicen, sacar de ahí, de las arcas públicas, el dinero y desviarlo o desaparecerlo. ¿Cómo ves tú la formulación que está haciendo la Fiscalía? ¿Hay sustento realmente en esta imputación? Bueno, Alonso, primero que nada, pues todos conocemos por los medios de comunicación que el delito que le atribuyen a la secretaria es de omisión, de no avisarle a su superior jerárquico de que en ese momento, en un momento preciso, se estaban cometiendo irregularidades o actos ilícitos que pudieran llegar a provocarle un daño a la Hacienda Pública Federal. Ese tipo de delito, si tú estudias la literalidad del artículo, del supuesto, establece que en el momento tú tendrías que avisarle a tu superior jerárquico que en ese momento, o que probablemente en un tiempo futuro, inmediato, se iban a cometer esas irregularidades, esas ilicitudes por parte de sus servidores públicos súbditos. Entonces, en este caso, pues, todos sabemos que la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría al ente público en particular. Sedesol tuvo la oportunidad de solventar las irregularidades como secretaría. Al no hacerlo, procedió a iniciarle un procedimiento resarcitorio a cada uno de los probablemente involucrados, dándoles un plazo para comprobar esas irregularidades. Sin embargo, en estos procedimientos nunca fue emplazada ni tampoco fue llamada a juicio administrativo la secretaria Rosario Robles, toda vez que ella no firmó ningún convenio. Eso sí, sus súbditos. Entonces, si tú lo ves desde esa manera, era imposible que ella avisara que se estaba cometiendo una irregularidad. ¿Por qué? Desde el Plan Nacional de Desarrollo establecido por Enrique Peña Nieto, desde el gobierno federal, desde el Poder Ejecutivo, se desarrollaron los vertientes o los ejes que iban a coordinar el combate contra la inseguridad, contra el hambre, contra la pobreza, eficientar el sistema de salud en el plan de desarrollo. Entonces, desde ese plan de desarrollo se genera un decreto, el que todos conocemos, que es la Cruzada Nacional contra el Hambre, que firmó todos los secretarios de Estado y que le da la instrucción y le da la operatividad a
la ejecución de esta política pública definida desde el gobierno federal. En consecuencia de ello, la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto de la titular, emite unos lineamientos. En esos lineamientos se integra un consejo ciudadano, integrado por parte gubernamental y parte de la ciudadanía. Ahí se establecen la firma y suscripción de esos convenios con universidades. Entonces, es ilógico y era ilógico que la secretaria le pudiera informar que se estaban cometiendo irregularidades cuando fueron acciones instruidas y decretadas desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde el decreto de la Cruzada Nacional contra el Hambre y de los lineamientos que le dan operatividad a esa política pública. Es decir, interpretarlo de esa manera es que el gobierno federal siempre supo que se estaban firmando esos convenios, entonces no tendrían por qué tildarlos de ilegales la Fiscalía, aun y cuando la auditoría hizo esas revisiones años o meses después, ¿no?, de la celebración de esos convenios. En la acusación, la Fiscalía General de la República advierte que Rosario Robles durante 6 años estuvo informada y no le dio a conocer a su superior jerárquico, en este caso entiendo es el presidente, de la firma de estos contratos que cataloga de entrada ya la Fiscalía como indebidos. A ver, tú sabes, Alonso, que el hecho o la palabra indebido pues tiene que ser acreditada, ¿verdad? Tiene que ser acreditada. Se habla que estos convenios son ilícitos o indebidos. Primero que nada, un acto jurídico o un acto administrativo, para ser indebido o ilícito, debe ser declarado por una autoridad competente. Es decir, no cualquier autoridad puede llegar a decirte, oye, ese convenio, ese contrato que firmaste es ilícito. No. En este caso, al ser un convenio institucional entre dos instituciones por parte del gobierno federal y la universidad, les aplicaba en un principio para su celebración la ley de adquisiciones federal. Pero hay una excepción, que en caso de que se celebren entre dos entidades públicas, no aplica la ley de adquisición y arrendamiento, lo excluye. Entonces le aplica supletoriamente el Código Civil. Para que fuera decretado por una autoridad judicial que esos convenios eran indebidos o ilícitos, un juez competente en esa materia debió de hacerlo. Hasta este momento no hay ningún juicio que haya versado sobre la licitud o lo indebido de esos convenios. Con una imputación de este nivel, con las advertencias que tú haces, estaríamos hablando más bien de una acusación, parece, de tinte más bien político, no una sustentada en una efectiva fiscalización. Sí, mira, podemos verlo de muchas maneras, estas irregularidades o irresponsabilidades. Por un lado, la materia penal, pero no perdamos de vista que para que tú seas sancionado como servidor público en materia penal, tiene que ser un antecedente administrativo. Acreditarse en lo administrativo. Hasta este momento, todos los convenios surten efectos legales porque no hay una autoridad competente que haya declarado, uno, su inexistencia o su ilicitud. ¿Me explico? Claro. Entonces, hasta este momento son perfectamente legales esos convenios, y creo que una autoridad que llegue, en este caso la auditoría, pues carece de facultades, y en este caso la Fiscalía carece de facultades al señalar un juicio de valor que son ilícitos o que son indebidos esos convenios. Ahí estaría una debilidad en la acusación. Ahí estaría una debilidad. ¿Por qué? Porque si la Fiscalía está haciendo esa determinación, esa imputación, ella debe de acreditarlo mediante los medios probatorios, los datos de prueba, los registros de prueba que obren en la carpeta de investigación. Y la mayoría de los convenios que fueron fiscalizados o auditados por la auditoría aún están en procedimientos, Alonso, aún están en procedimientos en el Tribunal de Justicia Administrativa Federal. No está resuelto todavía en el Tribunal de Justicia Administrativa. Todavía no están resueltos. Y se está tomando esto como base para la imputación penal. Se están tomando esos procedimientos que son iniciados a otros servidores públicos, a otros.
Un acto jurídico que tú emites, tú eres el responsable. ¿Tú cómo vas a asumir una responsabilidad de un acto jurídico que lo emitió otro servidor público? Desde ahí está desasiada esa auditoría, está ilegal y están haciendo una violación a los derechos procesales e incluso de fondo de todos los involucrados en la estafa maestra. Denominado periodísticamente, ¿verdad? Sí, denominado periodísticamente estafa maestra. Jorge Rada, abogado fiscalista, por lo que he leído en la imputación que hace la Fiscalía hacia Rosario Robles y hacia el actor zacatecano Pedro León, que entiendo tú llevas su defensa jurídica, pues es porque aparece su firma o porque tenían bajo su subordinación a los actores que realmente fueron los que ejecutaron estos convenios con las universidades públicas o con esas empresas denominadas en la misma acusación como fraudulentas o factureras. Pero ¿hay en serio una responsabilidad ahí directa? A ver, sin precisarte los detalles de fondo, porque sería contrario a la profesión y revelar datos que no me corresponden, te voy a poner un ejemplo de todos los convenios y las situaciones que están pasando. En particular, yo emito un oficio que me solicita una directora, la directora de Tecnologías de la Información, y me dice, conforme al convenio que celebramos con esta universidad, yo te requiero que me emitas un informe, un dictamen, para ver si los entregables están bien o no. Entonces, tú, sin tener esas facultades, pues le solicitas al servidor público o al área competente para que emita ese dictamen. Y con base en ese dictamen tú informas y le dices, oye, con la información que me dio esta área, te respondo o opino o te informo que los entregables están al 100%. Sin embargo, dentro de los convenios y del reglamento se especifican las responsabilidades particulares de cada servidor público. Tú no le puedes imputar una responsabilidad a un servidor público que no tenía esa obligación. ¿Me explico? Y eso es lo que pasa con la Fiscalía. La Fiscalía y inclusive la auditoría están imputando irregularidades a servidores públicos que incluso no eran responsables. No era su facultad. No eran sus atribuciones ni sus facultades. ¿Por qué? Porque ellos están tratando, a mi percepción muy particular, de incluir a la mayor posibilidad de servidores públicos que se ubicaban jerárquicamente inferiores de los superiores, de los directores, y dejar a un lado a los que realmente tenían una responsabilidad directa. Los de responsabilidad directa no aparecen. Bueno, el oficial mayor de Sedesol. A ese grado llega o sea, es absurdo que en muchísimos procedimientos de auditoría se haya omitido al oficial mayor como responsable directo, siendo que él en muchos de esos convenios firmó como responsable directo. Se comprometió él, con esas facultades que le establece el reglamento interno, se comprometió a responsabilizar a Sedesol, a hacer los trabajos y a pagar cuando la universidad entregara los servicios. ¿Cómo resulta que es omitido en ese procedimiento administrativo? Y que una persona que emitió un informe, un dictamen, que siendo un informe, es un informe, es de carácter procesal, nunca es obligatorio. Tú sabes que se pueden emitir una diversidad de dictámenes, y a él sí le finca la responsabilidad del convenio. Es ilógico totalmente. Eso abona a que la misma autoridad, en este caso la Fiscalía y la Auditoría, se permee la corrupción, porque los procedimientos son ilegales y se están excluyendo a los verdaderamente responsables, ¿no? Como en este caso. Resulta que Emilio Cebadúa, cuando se le ha acreditado por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera una discrepancia en los ingresos, inclusive de su familia, y que ahora resulte con el criterio de oportunidad. Como testigo protegido, testigo colaborador de la Fiscalía. El testigo protegido, como le llaman, o el criterio de oportunidad, para mí, en una opinión muy personal como abogado en el tema, es un instrumento de impunidad. Porque si existen
miles de pruebas, miles de documentos que gozan de presunción de legalidad, como son los convenios, y que no se ha debatido su legalidad hasta este momento, que es incorrecto también. Resulta que la declaración de una persona va a ser más importante que todos los instrumentos probatorios que obran en una carpeta de investigación. Cuando además en un sistema judicial mexicano se supone que la prueba reina es esa prueba documental y no la testimonial propiamente. Claro, oye, tú te debes de acordar, años atrás la prueba reina era la confesional y ahorita es similar, ¿no? Y eso es dogmático ya, es irrisorio que lo esté tomando a ese grado de importancia la fiscalía, ¿no? Las declaraciones y más cuando no tienen un sustento. ¿Cómo acreditas todos los dichos que se han estado vertiendo ante las autoridades, incluso ante los medios de comunicación? Es difícil. Jorge Rada, abogado fiscalista, el análisis que tú haces de cómo están integrando las carpetas de investigación, tanto la Fiscalía General de la República como a su vez lo que se imputó por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues parece ahí un desaseo claro. Yo entiendo que los procedimientos que se siguen en la vía administrativa, cuando se considera hay un daño a la administración pública, hay responsables directos, hay responsables indirectos y hay hasta responsables solidarios. En este caso, claro, los particulares. Los particulares, hablando de esas empresas fachada, de esas empresas factureras. ¿Sabes si en esta carpeta de investigación, que periodísticamente le hemos conocido como la estafa maestra, hay seguimiento o hay imputaciones contra esos actores? A ver, en los pliegos de observaciones, en las resoluciones administrativas que emitió la auditoría, a mi conocimiento, no está siguiendo el camino del dinero como se establece, sino está persiguiendo a personajes o servidores públicos que incluso no tienen una responsabilidad directa. ¿Me explico? Están omitiendo por ejemplo, hay procedimientos administrativos en los que se omitió al oficial mayor y a todos los subordinados de la oficialía mayor, a la Dirección General de Presupuestos. ¿Sí me explico? ¿Por qué estás omitiendo cuando existen diversidades de leyes, como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que establece las responsabilidades de cada servidor público en caso de la fiscalización de los recursos? Existe la Ley de Contabilidad Gubernamental, existe mucha información, mucha normatividad, mucha ley en el sentido de regularizar los pagos, regular los pagos. ¿Quién paga? ¿Quién es el apoderado legal de las cuentas de Sedesol, de los tokens, todo eso? Pues obviamente está muy claro, y que ahorita las autoridades omitan eso, pues se me hace totalmente incomprensible. Además, lo que bien adviertes, en este seguimiento del dinero, incluso la propia ley de fiscalización prevé instrumentos jurídicos o procedimientos para conseguir que se reintegre ese dinero que fue en cierta manera desviado o mal usado, ese dinero público, con estas sanciones que se pueden aplicar directamente al servidor público. Claro, mira, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas te establece varias facultades a cargo de la autoridad para transparentar esos recursos y ver a dónde llegaron. Uno de ellos es la evaluación de la política pública, si cumplió su finalidad, los fines para las que fue creada. En caso de que no, se puede responsabilizar a los servidores públicos que intervinieron en esa mala política pública, o deficiente, o omisa, ¿no? En este caso, la Fiscalía no evaluó la política pública, sino que fiscalizó o evaluó los contratos, considerando ella y la Fiscalía que los contratos fueron elaborados por cada secretaría en lo particular. O sea, le atribuyen a Rosario que ella misma creó los convenios, o que sus subordinados crearon los convenios para... Sí, que se creó esta figura para sacar el dinero público internamente dentro de las dependencias, pero no. El hecho es que se creó una política pública como fue la Cruzada Nacional contra el Hambre. El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda también lo sabían, que fueron los... públicos incluso. Obviamente, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.
La ley de egresos, la ley de presupuesto, todo eso, obviamente Luis Videgaray sabía que había presupuesto para pagar esos recursos, ¿no?, a las universidades, y que ahora no vengan a decir que no sabían, o que la fiscalía pretenda decirle a Rosario Robles, oye, tú no le avisaste. No, el responsable de la implementación de las políticas públicas en México, en un régimen presidencialista como es el mexicano, es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Es ilógico que se lo pretendan imputar a los secretarios, ¿no? El responsable de una política pública es el presidente en un régimen presidencialista. Además, si estos contratos están previstos ya legalmente, la Auditoría Superior de la Federación los puede auditar a tal grado que lo está haciendo y por ello está haciendo estos señalamientos, pero también tiene bajo la ley los procesos para conseguir que resarzan el posible daño al erario público que se hizo con estos contratos que cataloga como indebidos. En primer lugar, tú no puedes, como la Fiscalía lo dice, determinar que una empresa es inexistente cuando no hay una declaratoria por parte de la autoridad competente, que en este caso, ¿quién es? El SAT. No hay. La determinación de que las empresas son inexistentes fue posterior a la auditoría y posterior a la presentación de las denuncias, ¿me explico? Sí. Entonces están haciendo un prejuicio. ¿Cómo puedes determinar que un convenio es ilegal o ilícito cuando no hay una declaratoria de un juez competente o de un tribunal competente? ¿Verdad? Entonces, este tipo de juicios de valor repercuten en la investigación, en la carpeta de investigación, y obligan a que el juez en cierto momento carezca de elementos probatorios para dar una determinación que todos anhelamos como sociedad. ¿Por qué? Porque hay investigaciones desasiadas que la finalidad no es perseguir el dinero, sino, en este caso, a mi consideración, es una persecución política. ¿Sí? Si realmente quisieras tú, como auditoría, rastrear la cuestión monetaria, pues ¿por qué no están involucradas las empresas o los responsables, los representantes legales de estas empresas en los pliegos de observaciones? Si tan fácil es que la unidad de inteligencia financiera rastree el dinero con figuras, por ejemplo, como la discrepancia fiscal, ¿por qué no lo hace? Porque ellos, a mi parecer, pues están buscando otra cosa menos la eficacia o la eficiencia de una auditoría. Jorge Rada, justo tú con tu expertise como abogado fiscalista, ¿qué concluyes de estas investigaciones que realiza tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Fiscalía General de la República, que prácticamente su investigación se centra en lo que ha investigado la Auditoría Superior de la Federación? No hay una ampliación de la investigación. ¿Qué concluyes? Ya nos anticipas o adviertes que no propiamente van buscando el seguimiento de cómo se desvió el dinero público y a dónde paró y la forma de recuperar para evitar ese daño al erario. Pero concluyes entonces que hay un uso político de estas instituciones, pues que su fin es otro y que si lo cumplieran estaríamos en un mejor sistema democrático en este país. Yo lo supongo. No quiero hacer un juicio de valor como lo hace la Fiscalía o la Auditoría. Sí, pero en parte lo que tú encuentras en la carpeta de investigación, ¿tú qué concluyes? Mira, es muy preocupante lo que está pasando para todos los involucrados en estos temas, por el hecho de que tú como servidor público te tienen que juzgar por tus actos jurídicos, tus actos administrativos que emitiste. Para que se consideren estos ilegales o ilícitos, tienes que haberlo pasado por una autoridad competente. En este caso, imaginemos que una persona es denunciada por un delito de uso indebido de atribuciones y facultades con base en una carpeta administrativa, pero que tú sabes como servidor público que la carpeta administrativa es totalmente ilegal por diversos motivos, por la violación al debido proceso, por la violación a la garantía de audiencia, ¿me explico? Y resulta que te llevan a una audiencia de vinculación a proceso
cuando el procedimiento administrativo todavía no se ha acreditado si es legal o no. Imaginemos qué resulta tan gravoso para las personas involucradas en este tema, que en el tribunal administrativo se decrete que los procedimientos son ilegales, que violaron los derechos de las personas y que incluso de fondo no tiene la razón la auditoría, y tú ya estuviste vinculado a proceso, incluso puede ser que estuvieras en prisión preventiva. Todos sabemos que la prisión preventiva a la que fue sujeta la exsecretaria es totalmente ilegal, porque el delito por el que se le acusa o se le imputa, pues lo puede seguir llevando en libertad. Y que ahí la fiscalía saque un documento del que tú no tenías conocimiento para ahí hacer ruido respecto al domicilio, que no se tiene una certeza, y te tomen prisión preventiva. En ese caso, hay una ley de adultos mayores que sitúa a todas estas personas como grados de vulnerabilidad, y se debe de tomar en cuenta imponer una sanción o una medida cautelar lo menos gravosa para estas personas. Pero no, ya en este caso tiene 1 año y medio en prisión, acusándola de procedimientos administrativos que fueron iniciados después de la celebración de los convenios, incluso que todavía se está debatiendo si son legales o no esas auditorías, y que probablemente pueda resultar que o salgan ilegales o nulos, pero son totalmente ineficientes estas pruebas, porque son documentos que emitieron diversos servidores públicos. Tú no te vas a hacer responsable de una conducta ajena. Claro. Jorge, independientemente de la inocencia o culpabilidad de estos actores en lo particular, que ya lo dirán los jueces si son culpables o inocentes de lo que se les imputa, lo que resulta aquí preocupante es que un organismo fiscalizador y otra institución encargada de procuración de justicia parece, con los elementos que se advierten en estas investigaciones, se está prestando a ser utilizadas con fines políticos. Pues se maneja en todos los medios de comunicación, en las plumas de todos los analistas políticos, que estas instituciones o estos organismos, al ser considerados como instrumentos de transparencia y que tienen dientes, que tienen sanciones, pues muchas veces son utilizados con fines políticos, porque si por ahí tienes un rival, pues le implementas un procedimiento administrativo a sabiendas de que no cometió la irregularidad, o a sabiendas de que si sí la cometió, violas todo el procedimiento. Entonces eso abona a la corrupción. ¿Por qué? Porque tú le estás hasta otorgando. Al hacer omisiones le permiten encontrar un camino para su defensa. Por supuesto. Entonces creo que es muy importante que el Estado y esas instituciones respeten los principios constitucionales, el principio de legalidad, de debido proceso, pues para que realmente hayan procedimientos eficaces, ¿no? Quiero explicarte. La ley de fiscalización en el artículo 52 establece, se debe de establecer una responsabilidad en principio de cuentas, primero que nada al responsable directo, y luego ya te vas a jerárquicamente, ¿no? Si desde el principio ya omitiste a los responsables directos, obviamente ellos van a poder oponer una excepción, la que se llama una excepción de procedimiento irregular o deficiente. ¿Por qué? Porque tú primero debiste haber citado o emplazado al responsable directo para luego venir conmigo, porque soy subsidiario, y los subsidiarios es un apoyo cuando no se complementa esta irregularidad. Entonces, ¿abonan estos procedimientos a la corrupción? Sí, y siendo que son instituciones que combaten la corrupción. Y lo más grave, no se consigue lo que el espíritu de estas leyes, ¿no? Garantizar la reparación al erario público o el que se regrese. A ver, los criterios de oportunidad tienen la finalidad, uno de sus requisitos es que se repare el daño. ¿Cómo le vas a estar otorgando el beneficio de estos criterios cuando no se ha reparado el daño? O sea, los criterios de oportunidad que estamos viendo en los medios de comunicación son totalmente preocupantes, cuestionables. Está preocupante. Justo cerramos esta conversación, Jorge Rada, con este análisis de lo que se está viviendo ahora en México, esta figura de testigo protegido o criterio de oportunidad que puede prestarse a impunidad.
Totalmente. Creo que ya hay 2 antecedentes muy importantes del criterio de oportunidad y se van a venir muchos más. Y ese criterio de oportunidad, cuando pudo haber sido benéfico para las investigaciones, al último va a resultar muy perjudicial. Incluso va a ser determinante para que se puedan caer carpetas de investigación o acusaciones, ¿sí? Porque si tú sujetas a un criterio de oportunidad a una persona que no tiene pruebas y que nada más tiene la manifestación con el fin de deslindarse de actos cometidos por estas personas, por actos de corrupción, al último no va a tener pruebas para imputarle a otro. En otros países la figura del testigo protegido, el testigo protegido tiene la obligación sí de la testimonial, pero también de aportar pruebas, ¿no? Al proceso. Por supuesto, tiene que acreditar su dicho, ¿no? Totalmente tiene que acreditar su dicho. Aquí, a manera de conclusión, quiero comentarte, esto es una política pública que se definió desde el Poder Ejecutivo y que sabía la auditoría que era mejor evaluar la política y no evaluar o fiscalizar únicamente los convenios, ¿no? Si realmente quieren buscar al destino del dinero y al responsable directo, pues es muy evidente, sin tener que decirlo, ¿no? Porque por un lado tampoco se ha seguido el dinero y tampoco se ha responsabilizado al que implementó esa política pública. Yo invito a que la gente averigüe el plan de desarrollo de Enrique Peña Nieto, el decreto, los lineamientos, el manual de organización de la Secretaría de Desarrollo Social, el reglamento interno de la Secretaría, para que vean cada una de las atribuciones y facultades que tenía uno. Y parece que la auditoría y la fiscalía omiten todo eso. Siempre deben de ser expertos en derecho, ¿no? Ante lo evidente parece que cierran los ojos. Jorge, pues te agradecemos mucho por esta conversación. Gracias, Alonso, por siempre estar atento a estos temas de relevancia nacional. Gracias. Gracias.